Durante milenios, la humanidad ha debatido sobre el origen y la verdadera esencia de Jesús. Muchos sostienen que su relato comenzó en la sencillez de un pesebre en Belén. Sin embargo, ¿qué ocurriría si su existencia se extendiera mucho más allá de ese instante? Según algunas interpretaciones de las Sagradas Escrituras, Jesús no hizo su debut únicamente en la tierra, sino que su esencia ya vibraba en el universo mucho antes de tomar forma humana. La pregunta que se alza es: ¿qué identidad ocupaba antes de transformarse en el hombre que marcó un antes y un después en la historia? Este enigma ha cautivado a estudiosos y buscadores espirituales a lo largo de los siglos, impulsando teorías que trascienden el relato convencional. Las diversas investigaciones y debates sobre sus orígenes invitan a replantear la relación entre lo divino y lo terrenal, sugiriendo que su presencia pudo haber sido un componente fundamental en la estructura misma del tiempo y la existencia. Los textos evangélicos lo describen como el Hijo de Dios, pero el misterio de su existencia anterior se esconde en antiguos versículos que ofrecen pistas sorprendentes. Lejos de ser simplemente un profeta o un líder religioso más, la narrativa sugiere que su presencia estaba inscrita en la eternidad, incluso antes de que el mundo tomara forma. Estos escritos nos muestran una figura destinada a trascender la mera experiencia humana. Esta visión invita a cuestionar los conceptos tradicionales de liderazgo y divinidad. Al profundizar en estos escritos milenarios, se revela una presencia que trasciende la figura humana común, insinuando que Jesús pudo haber sido una manifestación primordial del poder divino, destinada a jugar un papel crucial en la construcción y evolución del cosmos. En este viaje nos adentraremos en antiguos textos sagrados, profecías y eventos que demuestran que la aparición de Jesús no surgió de la nada. Su historia se inició mucho antes de su manifestación en la tierra, en un reino espiritual donde su destino ya estaba trazado desde tiempos inmemoriales. Cada pista nos acerca a una comprensión más profunda de su trascendencia. Este recorrido nos llevará a descubrir conexiones ocultas y significados profundos que desafían las narrativas tradicionales. A través de cada página antigua y cada profecía revelada, nos adentramos en un relato que nos invita a reconsiderar el papel preeminente que Jesús desempeñó en la creación y evolución del universo. Acompáñanos en esta exploración, donde cada revelación abre nuevas puertas hacia el misterio de su existencia. Prepárate para adentrarte en un viaje revelador, porque lo que vas a conocer en este video transformará radicalmente tu visión acerca de quién es realmente Jesús. Imagínate descubrir secretos tan profundos que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre su identidad. Este contenido está diseñado para retarte a pensar de manera diferente y a explorar perspectivas que rompen con lo convencional. Si Jesús existía antes de su nacimiento, ¿cuándo habría comenzado su existencia? La respuesta nos conduce a la compleja noción de eternidad. Según Juan 1:1 se afirma: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios, identificando este Verbo con Jesús. Esto implica que su presencia no se limita al humilde nacimiento en Belén, sino que se extiende a épocas previas a la creación misma del universo. Además, esta interpretación invita a considerar que la existencia de Jesús trasciende el tiempo lineal. Podríamos pensar en un ser cuya existencia es infinita, desafiando los límites de lo temporal y lo finito. Este concepto no solo amplía nuestro entendimiento del relato bíblico, sino que también abre la puerta a reflexiones sobre la naturaleza misma de la divinidad y su relación con la eternidad. Diversos expertos sostienen que Jesús no solo estuvo presente en la creación,
sino que fue un actor principal en ella. En Colosenses 1:16 se nos revela que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, lo cual sugiere que Cristo no fue un mero observador, sino que desempeñó un papel activo como co-creador junto al Padre. Esta perspectiva nos muestra a Jesús como un artífice esencial en el diseño del cosmos. Esta idea resalta la posibilidad de que Jesús haya sido fundamental en el origen del universo, más allá de ser una figura histórica. Imagina a un ser que en complicidad con lo divino puso en marcha el funcionamiento del mundo, orquestando la existencia de todo lo que conocemos. Tal visión no solo enriquece la narrativa tradicional, sino que también nos impulsa a reconsiderar la magnitud de su influencia en la creación. Nos adentramos ahora en una interrogante aún más profunda. Si Jesús existía antes del tiempo, ¿de qué manera se manifestaba? Podría ser que operara como una entidad divina, sin forma física, o que, de algún modo, se comunicara con la humanidad de manera mística. Las Sagradas Escrituras nos ofrecen indicios enigmáticos sobre apariciones, que algunos asocian a Jesús antes de su encarnación, dejando entrever dimensiones misteriosas de su existencia. Esta pregunta abre un abanico de posibilidades que invita a explorar realidades insospechadas. Podríamos imaginar una presencia espiritual tan sublime que su manifestación trascendiera la forma humana, desafiando nuestras percepciones y llevándonos a cuestionar los límites entre lo divino y lo terrenal. Es un reto intelectual y espiritual que nos anima a profundizar en lo desconocido. Lo que estás a punto de descubrir tiene el potencial de revolucionar nuestra comprensión de la conexión entre el tiempo, lo divino y la condición humana. Cada revelación que abordaremos en este video tiene la capacidad de abrir nuevas puertas al conocimiento, desafiando las ideas preestablecidas y proponiendo una visión renovada de la existencia de Jesús en todas las dimensiones del ser. Este análisis nos invita a repensar la relación entre lo eterno y lo humano. A través de una exploración minuciosa de antiguos textos y enseñanzas, nos adentramos en un mundo donde las fronteras del tiempo se difuminan y la divinidad se revela en formas que invitan a un profundo asombro y reflexión. Uno de los mayores enigmas del cristianismo es la encarnación, la afirmación de que Dios adoptó forma humana en la persona de Jesús. El Evangelio de Juan 1:14 nos deja en claro: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta declaración abre el debate sobre lo que significa verdaderamente que lo divino se haya manifestado en forma humana y habite en medio de nosotros. Esta afirmación plantea interrogantes que van más allá de la mera literalidad del texto. ¿Qué implica realmente que un ser supremo decida encarnarse y vivir entre la gente? Reflexionaremos sobre las implicancias de esta unión entre lo celestial y lo terrenal, explorando cómo este misterio desafía nuestras concepciones y nos invita a una comprensión más profunda de la divinidad en la vida cotidiana. Si Jesús era divino desde la eternidad, su decisión de encarnarse en forma humana representó un acto de amor incomparable. No se trató de un simple transmisor de mensajes, sino de la misma divinidad transitando entre la humanidad. Esta metamorfosis fue más que un símbolo. Constituyó una manifestación real y palpable que marcó un antes y un después en la historia del mundo. Esta elección radical de abrazar la condición humana nos revela una faceta del amor divino que trasciende toda comprensión, invitándonos a reflexionar sobre el sacrificio y la entrega como la máxima expresión de la divinidad en la vida terrenal.
Muchos se cuestionan, ¿acaso Jesús perdió parte de su esencia divina al asumir la forma humana? La respuesta radica en que, a pesar de haberse revestido de una apariencia terrenal, su naturaleza divina permaneció intacta. Según Filipenses 2:6-7, se nos explica que Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, adoptando la figura de un siervo. Este misterio resalta que el paso por lo humano no supuso una disminución de su divinidad, sino una elección deliberada de humildad y cercanía, desafiando nuestras nociones convencionales sobre la separación entre lo divino y lo humano. Este concepto desafía la razón humana, un ser eterno que irrumpe en el flujo del tiempo, el creador que se transforma en creación. ¿Qué impulsó este sacrificio tan sublime? ¿Por qué un ser con poder ilimitado optaría por la modestia y el sufrimiento? La respuesta se halla en el propósito preestablecido desde antes del origen del mundo, una misión que abarca la redención y la unión de lo divino con la experiencia humana. Esta paradoja invita a explorar la complejidad del amor y el sacrificio divino, impulsándonos a cuestionar y ampliar nuestra comprensión de lo que significa ser eterno y, al mismo tiempo, abrazar la vulnerabilidad de la existencia terrenal. El Evangelio de Juan emerge como una pieza fundamental para descifrar la preexistencia de Jesús. Mientras otros evangelios se centran en narrar su nacimiento o su ministerio, Juan abre su relato ubicando a Jesús en el origen de todas las cosas, afirmando, en el principio era el Verbo. Esta perspectiva nos invita a ver a Jesús no solo como un personaje histórico, sino como una presencia cósmica que trasciende el tiempo, estableciendo un vínculo inquebrantable entre el infinito y lo terrenal. Esta declaración une a Jesús de manera directa con la creación y la divinidad suprema. No se limita a ser un mero mensajero, sino que es parte intrínseca de la esencia divina. En Juan 8:58, Jesús mismo afirma, «Antes que Abraham fuese, yo soy». Una declaración que sorprendió a sus oyentes al sugerir una existencia anterior a la de los patriarcas, reclamando una eternidad que solo pertenece a Dios. Al escuchar estas palabras, la audiencia se vio enfrentada a un concepto revolucionario, donde el tiempo y la existencia se diluyen ante la inmensidad de una divinidad que se revela en su plenitud, desafiando toda lógica humana. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La gran interrogante surge en torno a la interpretación que hicieron sus seguidores. Para los primeros creyentes, Jesús no se limitaba a ser un maestro, sino que era la encarnación visible del poder divino en la tierra, una certeza fundamentada en los antiguos escritos sagrados, y no meramente una teoría abstracta. Esta convicción transformó la fe en una experiencia viva y tangible, motivando a las comunidades a abrazar una relación directa y personal con lo divino,
donde la revelación de Jesús significaba la cercanía del mismo Dios en cada aspecto de la existencia. A lo largo de este video iremos desvelando evidencia que demuestra que Jesús estuvo presente mucho antes de su llegada a Belén, e incluso antes de que el tiempo mismo emergiera. La profundidad de esta verdad es mayor de lo que jamás hubieras imaginado, invitándote a descubrir conexiones y pruebas que reconfiguran la manera en que entendemos la historia y la presencia divina. Cada revelación que compartiremos abrirá nuevas perspectivas sobre la relación entre lo eterno y lo humano, enriqueciendo el debate y desafiando nuestras ideas preestablecidas sobre el origen del cosmos. Si Jesús existió antes de nacer, ¿se pueden encontrar indicios de su presencia en el Antiguo Testamento? La respuesta es afirmativa, y las evidencias son tan sorprendentes como reveladoras, llevando a muchos a cuestionar las interpretaciones tradicionales de los textos sagrados. Este planteamiento nos incita a reexaminar antiguos pasajes y a descubrir conexiones que, a primera vista, podrían haber pasado desapercibidas, pero que en conjunto ofrecen una visión integral de la trascendencia divina en todas las etapas de la historia. Uno de los ejemplos más impactantes es la aparición del Ángel del Señor. En diversas ocasiones, este ser celestial se manifiesta hablando en primera persona, actuando con autoridad divina, lo que ha llevado a muchos estudiosos a identificar estas apariciones con manifestaciones previas de Jesús antes de su encarnación. Los relatos en Génesis 16, 7, 13, Éxodo 3, 2, 6 y Jueces 13, 3, 22 muestran encuentros con un mensajero misterioso que es venerado y cuya palabra posee un poder inigualable. Estas manifestaciones repletas de misterio y asombro nos invitan a reconsiderar la presencia de lo divino en los relatos del Antiguo Testamento, abriendo la posibilidad de que Jesús se haya manifestado de diversas formas a lo largo de la historia, desafiando los límites de lo que concebimos como presencia divina en la tierra. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, otra pista fascinante se halla en la figura de Melquisedec, ese misterioso rey y sumo sacerdote que aparece en Génesis 14, 18, 20 y es descrito en Hebreos 7 como alguien sin principio de días ni fin de vida. Esta enigmática figura, cuyo rol parece estar intrínsecamente conectado a la presencia de Jesús, ha despertado en muchos la inquietud de si pudo haber sido una manifestación preencarnada del Salvador en épocas antiguas. La manera en que Melquisedec trasciende las convenciones humanas y temporales invita a repensar la relación entre lo divino y la historia de la humanidad. Además, la descripción de Melquisedec abre la puerta a interpretaciones que sugieren un ser eterno, ajeno a los límites del tiempo y la genealogía, lo cual resulta asombrosamente similar a las atribuciones que se le otorgan a Jesús. Esta comparación no solo enriquece el debate teológico, sino que también impulsa a explorar nuevas perspectivas sobre la presencia continua de lo divino a lo largo de la historia. Por otro lado, en Daniel 3:25 se relata un suceso sorprendente. Cuando los compañeros de Daniel son arrojados al horno de fuego, aparece una cuarta figura parecida a un hijo de los dioses. Numerosos estudiosos sostienen que este impactante acontecimiento
podría ser otra manifestación de Jesús antes de su encarnación. La aparición de esta figura, que se destaca en medio del fuego, sugiere la intervención de una presencia divina que trasciende la experiencia humana ordinaria, ofreciendo una señal de esperanza y protección en medio de la adversidad. Esta experiencia no solo desafía la comprensión convencional de lo sobrenatural, sino que también sugiere que lo divino estaba activamente involucrado en la vida de las personas desde tiempos inmemoriales, manifestándose de formas inesperadas y poderosas para salvar y guiar a los justos. Si estas evidencias resultan auténticas, implican que Jesús no solo existía antes de su nacimiento, sino que interactuaba con la humanidad mucho antes de su llegada a Belén. Este hallazgo nos sumerge en un misterio aún más profundo, ya que la participación de lo divino en la historia humana se extiende mucho más allá de lo que la narrativa tradicional sugiere. La idea de una intervención activa y precoz de Jesús redefine nuestra comprensión del tiempo y la eternidad en el contexto espiritual. La reflexión sobre esta preexistencia no solo amplía el horizonte de lo que consideramos posible en la interacción entre lo divino y lo humano, sino que también invita a replantear las raíces mismas de la fe, cuestionando los límites entre el pasado, el presente y la eternidad. En diversas ocasiones a lo largo del Antiguo Testamento se observa la aparición de una figura enigmática conocida como el ángel del Señor. A diferencia de otros mensajeros celestiales, este ser se expresa en primera persona como si fuera la misma divinidad, acepta adoración y actúa con una autoridad que trasciende lo meramente terrenal. Muchos teólogos se han preguntado si en realidad se trataba de Jesús, manifestándose antes de asumir forma humana. Esta presencia misteriosa y poderosa que rompe con los convencionalismos angelicales abre la posibilidad de que lo divino se haya revelado en diversas ocasiones de manera directa. La manera en que este ángel actúa y se comunica sugiere que detrás de sus palabras y acciones se esconde una esencia que desafía nuestra percepción del tiempo y la existencia. En Éxodo 3:2-6 se narra el impactante episodio en que Moisés se encuentra con la zarza ardiente y escucha una voz que le dice: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Aunque el relato indica que fue el ángel del Señor quien se manifestó, esta escena ha llevado a muchos estudiosos a interpretar que lo que Moisés presenció fue, en realidad, una manifestación preencarnada de Cristo. La intensidad y la autoridad de la voz, junto con la naturaleza sobrenatural del encuentro, abren la posibilidad de que se tratara de una revelación directa de lo divino. El hecho de que esta aparición se produjera en un contexto tan cargado de misterio y poder no puede ser visto como una mera coincidencia. Más bien, invita a reflexionar sobre la continuidad de la presencia divina en momentos críticos de la historia, donde la intervención de lo sagrado se hace evidente de forma impactante. Otro ejemplo notable se presenta en Génesis 22, 11, 18. Durante el dramático episodio en que Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac y es detenido por el ángel del Señor. Lo sorprendente de este relato es que el ángel interviene de manera personal, proclamando: «Por mí mismo he jurado», dice el Señor, algo que ningún mensajero ordinario se habría atrevido a afirmar. Este modo de hablar en primera persona subraya la posibilidad de que se tratara de una manifestación de la divinidad, haciendo eco de la naturaleza suprema de Jesús. La singularidad de esta intervención, en la que el mensajero no actúa simplemente como un intermediario, sino que habla en nombre propio, refuerza la hipótesis de una presencia divina que se manifestó de forma directa y personal en momentos críticos de la historia bíblica.
Estas apariciones en el Antiguo Testamento han llevado a numerosos teólogos y estudiosos a considerar que Jesús estaba activamente involucrado en la historia humana mucho antes de su nacimiento en Belén. Si esto es cierto, entonces el papel de Jesús no se inicia con su encarnación, sino que se extiende a lo largo de toda la existencia humana, interactuando y guiando a la humanidad desde tiempos remotos. Esta visión nos invita a repensar la magnitud de su influencia y la continuidad de su presencia en cada etapa de la historia. La idea de una divinidad que se manifiesta a lo largo de los tiempos y en momentos cruciales abre un campo de estudio fascinante en el que se reevalúan las tradiciones y se descubren nuevas conexiones que enriquecen la comprensión del misterio divino. Uno de los personajes más enigmáticos de las Sagradas Escrituras es, sin duda, Melquisedec. Una de las profecías más impactantes se encuentra en Isaías 9:6, donde se dice: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz». Resulta asombroso que este pasaje hable de un niño que, a pesar de su humanidad, ostente títulos que revelan, aparece en Génesis 14, 18, 20, como un rey y sacerdote de Salem que bendice a Abraham y recibe de él los diezmos. Lo sorprendente es que Hebreos 7:3 lo describe como sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Esta descripción ha llevado a muchos a preguntarse si Melquisedec podría haber sido una manifestación anticipada de Jesús. La ausencia de una genealogía y la atemporalidad de su existencia, junto a las similitudes que se observan entre su figura y la de Cristo, hacen que la presencia de Melquisedec se perciba como un enigma divino. Esta conexión invita a profundizar en el análisis de las antiguas escrituras para descubrir si, en efecto, este personaje encarna la preexistencia de Jesús, aportando una dimensión adicional a la comprensión del misterio de lo eterno. Dentro de la tradición judía, se establecía que cada sacerdote debía provenir de una descendencia específica, un linaje claramente definido. Sin embargo, la figura de Melquisedec se destaca por carecer de cualquier registro genealógico, lo cual resulta extraordinario en el contexto cultural hebreo. Su nombre, que se traduce como Rey de Justicia, junto a su título de Rey de Salem, interpretado como Rey de Paz, se asocia de forma sorprendente con la imagen de Jesús, resaltando características de justicia y paz que trascienden la mera condición humana. Esta singularidad ha sido interpretada como una señal de una existencia más allá del tiempo y de las limitaciones terrenales. La carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 6, indica que Jesús es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, lo que sugiere una conexión directa entre ambos. Si consideramos que Melquisedec es descrito como un ser sin principio ni fin, es plausible cuestionar si esta figura podría ser una manifestación preencarnada de Jesús, actuando antes de su llegada en forma humana. Esta teoría, que ha cautivado a estudiosos y teólogos por siglos, abre un campo de discusión intrigante acerca de la posibilidad de que Jesús haya interactuado con figuras como Abraham, revelando una continuidad divina en la historia que se remonta a los albores del tiempo. La discusión se enriquece al considerar la magnitud de un plan milenario en el que la presencia de lo divino se manifiesta en momentos claves, invitándonos a repensar las fronteras entre lo temporal y lo eterno. La llegada de Jesús a la tierra no fue un suceso fortuito ni aislado,
sino el cumplimiento de numerosas profecías inscritas en el Antiguo Testamento. Estos antiguos textos anunciaban la venida de un Mesías mucho antes de su nacimiento, insinuando que su propósito estaba inscrito en el plan divino desde tiempos inmemoriales. Tal predicción nos invita a plantear la pregunta: ¿acaso Jesús tenía la conciencia de su destino antes de su manifestación en forma humana? La anticipación de su llegada está plasmada en diversas profecías, lo que nos ayuda a comprender la profundidad y complejidad de su misión en la tierra. Atributos divinos, como Dios fuerte y Padre eterno. Esta dualidad en la descripción del Mesías sugiere que su naturaleza abarcaba tanto lo humano como lo celestial, anticipando una existencia preexistente en un estado eterno. Esta profecía no solo refuerza la expectativa de un Salvador, sino que también destaca la magnitud de su misión y el carácter trascendental de su venida. Otro pasaje revelador se halla en Miqueas 5:2, donde se profetiza el nacimiento del Mesías en Belén, pero al mismo tiempo se menciona que sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esta afirmación implica que aunque el Mesías se encarnaría en forma humana, su existencia se extiende a lo largo de la eternidad, consolidando la idea de una presencia divina que trasciende el tiempo. De esta forma, se establece que el nacimiento de Jesús no marca el inicio de su existencia, sino que es el punto de confluencia entre su naturaleza eterna y su manifestación humana, integrándose en un plan divino de redención y salvación. El Salmo 110:1 presenta además una imagen celestial en la que Dios Padre convoca a una figura divina: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús mismo hace referencia a este salmo en Mateo 22:44, interpretándolo como una afirmación de su identidad y autoridad divina. Esta escena refuerza la idea de que la figura del Mesías está íntimamente ligada a lo celestial, indicando una continuidad entre lo que es eterno y lo que se manifiesta en la tierra. Así, se establece que la misión de Jesús y su papel en el orden divino eran conocidos de antemano, siendo parte de un plan milenario que se desarrolló desde la eternidad. Estas profecías milenarias nos llevan a la conclusión de que Jesús no solo conocía su destino antes de su encarnación, sino que su existencia estaba intrínsecamente ligada a un plan divino establecido desde tiempos antiguos. La anticipación de su llegada y la profecía de su naturaleza dual, tanto humana como divina, refuerzan la idea de que su misión trascendía la mera existencia terrenal. Además, la presencia del concepto del Mesías en los textos judaicos evidencia que la figura de un Salvador divino ya estaba en la mente y el corazón del pueblo de Israel mucho antes de que se cumpliera la profecía en el Nuevo Testamento. Esta continuidad teológica conecta las antiguas promesas con la realidad vivida en la persona de Jesús, mostrando una armonía que abarca desde el inicio de los tiempos hasta la culminación de la historia redentora. La prefiguración del Mesías en el Antiguo Testamento no es un concepto exclusivo del Nuevo Testamento, sino que se remonta a las raíces mismas del pensamiento judío. La anticipación de un Salvador divino se manifiesta en diversos pasajes, lo que demuestra que la idea de un Mesías estaba en el corazón de las profecías y tradiciones antiguas. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo estas visiones premonitorias no solo anunciaban la venida de Jesús, sino que también configuraban una expectativa colectiva de redención y esperanza en tiempos de incertidumbre. La interconexión entre los textos sagrados y la revelación de la divinidad en forma humana subraya la profundidad del plan divino,
invitándonos a explorar y redescubrir el significado eterno que ha perdurado a lo largo de los siglos. El Talmud y otros textos rabínicos hacen mención a una entidad celestial denominada Metatrón, descrita como el intermediario divino entre Dios y la humanidad. Algunas corrientes interpretan esta figura como una alusión a Jesús antes de su manifestación terrenal, aunque esta lectura no es aceptada dentro de la tradición judía. Esta representación de Metatrón resalta la importancia de contar con un nexo espiritual que conecte lo divino y lo humano, lo que abre la puerta a reflexiones profundas sobre cómo distintas tradiciones han concebido la mediación sagrada a lo largo de la historia. En los documentos de Qumrán, conocidos como los manuscritos del Mar Muerto, se distingue la existencia de dos figuras mesiánicas, una con funciones sacerdotales y otra con un carácter real. Según estos escritos, Jesús habría encarnado ambas dimensiones, actuando simultáneamente como líder espiritual y como el Rey de Reyes. Esta dualidad sugiere que la figura del Mesías no se limita a un único rol, sino que integra la autoridad religiosa y el poder soberano, aportando una visión holística sobre el liderazgo y la redención en el marco de las tradiciones antiguas. En textos apócrifos judíos, como el libro de Enoc, se menciona a un Hijo del Hombre, preexistente a la creación, destinado a desempeñar un papel crucial en el juicio final. Esta imagen guarda notables similitudes con la autopercepción que Jesús expresa en los Evangelios. Además, el relato del Hijo del Hombre añade una dimensión mística al concepto de salvación, sugiriendo que la presencia de lo divino trasciende el tiempo y que el destino final de la humanidad está intrínsecamente ligado a este ser eterno. Aunque los rabinos de la época no equiparaban a Jesús con estas figuras, los primeros cristianos encontraron en estos escritos una confirmación de la naturaleza divina y preexistente del Mesías. Esta perspectiva refuerza la idea de que Jesús no surgió de la nada, sino que ya estaba presente en la teología judía desde tiempos inmemoriales. Esta convergencia de interpretaciones, pese a las diferencias doctrinales, fomenta un diálogo interreligioso que enriquece la comprensión de la figura mesiánica, subrayando la universalidad del mensaje de redención y salvación a través de diversas tradiciones. El capítulo 8 de Proverbios presenta a la sabiduría como una entidad que existía antes de la creación y que acompañaba a Dios en los albores del tiempo. El pasaje relata: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Desde la eternidad fui establecida. Proverbios 8, 22, 23. Y destaca que esta sabiduría estaba junto a él como arquitecto. Proverbios 8:30. La descripción de la sabiduría como colaboradora íntima en la obra creativa enfatiza la importancia del conocimiento divino y la previsión en la configuración del universo, invitando a contemplar el rol fundamental que la inteligencia y el discernimiento juegan en el orden cósmico. Varios teólogos consideran que esta representación de la sabiduría se ajusta de manera óptima a la figura de Jesús, quien en Juan 1:3 es descrito como el agente primordial de la creación. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta conexión fortalece la interpretación de Jesús como una presencia eterna y vital, cuyo papel en la creación y la preservación del universo invita a profundizar en el misterio de la divinidad y en la relación intrínseca entre la sabiduría divina y el orden natural. De ser así, implicaría que Jesús encarna la sabiduría divina, existiendo junto a Dios, incluso antes de la creación del universo. Este concepto une el Antiguo Testamento con la manifestación de Cristo en el Nuevo Testamento, dejando claro
que su existencia no se inició en Belén, sino que siempre ha formado parte del misterio divino. Además, esta perspectiva invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza eterna del conocimiento y la verdad. Se sugiere que la divinidad se manifiesta de manera ininterrumpida a lo largo del tiempo, actuando como un puente que conecta lo sagrado con lo terrenal y enriqueciendo nuestro entendimiento de la fe. Antes de continuar, te invito a compartir este video con alguien que estimes. Nuestra misión primordial en la tierra es difundir el mensaje del Señor, ya que muchas personas carecen de acceso a contenido que las ilumine espiritualmente. Comparte este contenido en ese grupo de WhatsApp o públicalo en tu muro de Facebook. Estoy convencido de que no te arrepentirás. Cada vez que compartes este mensaje, ayudas a expandir una red de conocimiento y esperanza, permitiendo que la luz de la sabiduría divina alcance a aquellos que más lo necesitan. Tu acción impulsa una cadena de transformación que fortalece a nuestra comunidad y enriquece la vida de quienes buscan respuestas. Si disfrutas de contenido como este, déjame un comentario con las palabras "quiero más". Así sabré que realmente te agrada y me motivarás a crear más material similar y enriquecedor. Ahora, retomemos el tema principal. Tu participación es esencial para el crecimiento de esta comunidad, ya que cada comentario nos impulsa a explorar nuevos temas y profundizar en el conocimiento espiritual. Al manifestar tu interés, colaboras en la construcción de un espacio de diálogo y aprendizaje que nutre la fe y abre nuevas perspectivas sobre el misterio divino. El término logos en el Evangelio de Juan no se eligió de manera fortuita. En la tradición filosófica griega, especialmente en las enseñanzas de Heráclito y Platón, el logos representaba la razón suprema que organizaba el universo. Juan 1:1 adopta este concepto y lo eleva a una condición divina. En el principio era el verbo, logos, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Esta cuidadosa selección de palabras evidencia un intento deliberado de vincular el legado filosófico helénico con la revelación cristiana, subrayando la universalidad del conocimiento y la verdad. Al integrar el concepto del logos, se establece un lazo entre la razón humana y lo divino, invitando a una comprensión más profunda del misterio que rige la creación. Para los griegos, el logos se concebía como una fuerza abstracta y sin forma, pero en el Evangelio se le da una dimensión humana al encarnarse en Jesús. Este pasaje revolucionó la teología al afirmar que Cristo no solo existía desde el principio, sino que era la inteligencia divina hecha carne, la mente y el poder detrás de toda la creación. Este enfoque transformador no solo redefine el papel de la divinidad en el universo, sino que también abre la puerta a una nueva interpretación de la conexión entre lo humano y lo divino. Al comprender a Jesús como la manifestación tangible de la sabiduría y la fuerza creadora, se refuerza la idea de que la fe y la razón se entrelazan para explicar la complejidad y la belleza del cosmos, ofreciendo un mensaje inspirador que trasciende fronteras y épocas. Esto implica que Jesús no únicamente disfrutaba de una existencia espiritual previa, sino que desempeñaba un papel esencial en la configuración del universo. ¿De qué modo se integra este hecho con el resto de las Sagradas Escrituras? La clave se halla en los misterios ancestrales que evidencian su presencia en épocas remotas. Esta revelación nos invita a adentrarnos en los enigmas que han atravesado la historia, conectando relatos antiguos con la manifestación divina. Al explorar estos secretos, se desvela una narrativa que trasciende lo terrenal y sitúa a Jesús como figura central en un plan eterno,
permitiéndonos comprender la profunda unión entre lo divino y lo humano. Uno de los secretos más enigmáticos del cristianismo es que la crucifixión de Jesús no aconteció por azar ni como mera respuesta a las faltas humanas, sino que formaba parte de un plan diseñado desde antes de la creación del mundo. En Apocalipsis 13:8 se le denomina el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, insinuando que su sacrificio fue decretado en la eternidad. Esta perspectiva transforma radicalmente nuestra visión de la redención, mostrando que el sufrimiento de Cristo no fue una respuesta improvisada, sino una etapa premeditada de un plan cósmico. Tal interpretación nos conduce a entender que cada acto de redención está imbuido en la misma estructura del tiempo, subrayando la magnificencia de un plan divino que abarca todas las eras. Esta concepción altera profundamente la interpretación sobre la misión de Jesús. Su llegada no respondió únicamente a la caída del hombre, sino que su vocación primordial siempre fue redimir a la humanidad. Efesios 1:4 respalda esta idea al afirmar que fuimos elegidos en Cristo antes de la creación del mundo. Con ello, se pone de manifiesto que la salvación siempre formó parte del diseño divino, conectando la eternidad con el destino humano. Este entendimiento nos invita a reconocer que nuestra elección en Cristo fue predestinada, lo que nos llena de esperanza y nos impulsa a vivir conforme a ese propósito sagrado. Siendo Jesús una realidad existente y con una misión definida antes del inicio del tiempo, su historia no comienza en los evangelios, sino en un plan divino que trasciende la línea temporal. La interrogante de cómo pudo existir antes de nacer encuentra respuesta en su naturaleza eterna. Esta visión nos conduce a profundizar en el misterio de lo atemporal, donde la existencia de Cristo se fusiona con el infinito. Al aceptar su esencia eterna, comprendemos que su presencia es la base inamovible de la esperanza y la redención, un fundamento que desafía las limitaciones del tiempo y nos conecta con la eternidad. En Juan 8:58, Jesús pronuncia una de las declaraciones más sorprendentes de las Escrituras: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Esta afirmación causó gran conmoción entre los líderes judíos, ya que no solo aseguraba haber existido anterior a Abraham, sino que adoptaba el sagrado nombre Yo Soy, Éxodo 3:14, el cual Dios confirió a Moisés. Este pasaje resalta no solo la preexistencia de Cristo, sino también su identificación directa con la divinidad suprema. Al emplear el término Yo Soy, Jesús no solo declara su eternidad, sino que también establece un puente inquebrantable entre la humanidad y lo divino, reafirmando su autoridad y el misterio que continúa inspirando a generaciones. Esta afirmación indica que Jesús no solo existía antes de nacer, sino que se identifica con el mismo Dios del Antiguo Testamento. Por ello, cada vez que Jesús se autodenomina Yo Soy, sus palabras adquieren un significado que trasciende lo meramente humano. Esta forma de expresarse resalta su conexión intrínseca con la divinidad, haciendo evidente que su ser encierra una esencia eterna. La afirmación Yo Soy se convierte en un testimonio poderoso de su identidad divina, invitando a quienes lo escuchan a contemplar el misterio de un Dios que se manifiesta en carne. Si consideramos que Jesús es eterno, sin un principio ni un final, entonces el relato de su nacimiento en Belén representa únicamente una etapa dentro de una existencia sin límites. Su llegada al mundo no fue el inicio de su ser, sino la culminación de un propósito que se extendía desde la eternidad: manifestar la presencia de Dios en forma humana.
Esta perspectiva nos invita a comprender que cada acontecimiento en la historia de Jesús responde a un diseño divino preestablecido, donde el nacimiento en un pesebre es solo el comienzo de una misión de redención y revelación. Así, la narrativa evangélica se convierte en el relato de una eterna intervención divina que trasciende el tiempo y el espacio. El profeta Isaías vivió una experiencia visionaria que marcó profundamente la tradición bíblica. En Isaías 6:1-5 se describe una imagen del Señor exaltado en su trono, rodeado de serafines que entonaban «Santo, Santo, Santo». La magnificencia de esta visión fue tan intensa que Isaías sintió el temor de enfrentar la presencia de lo sagrado, al borde de la muerte. Esta experiencia no solo transformó la vida del profeta, sino que se ha interpretado como un anticipo de la gloria divina que más tarde se revelaría en la figura de Jesús, conectando visiones del pasado con la manifestación del Salvador. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Resulta impactante que en Juan 12:41 se mencione que Isaías contempló la gloria de Jesús y habló de él, interpretando la figura celestial en el trono como una manifestación de Cristo antes de su encarnación. Esto se presenta como una de las evidencias más contundentes de su preexistencia, situándolo en el ámbito celestial siglos antes de su nacimiento en la tierra. Esta conexión fortalece la idea de que la misión de Jesús es de carácter eterno y que su presencia en el trono de la gloria confirma su autoridad divina y su papel fundamental en el plan de redención de la humanidad. Siendo Jesús el artífice de la creación, su misión en la tierra no se limita a su ministerio terrenal, sino que se extiende a la raíz misma de la existencia. Juan 1:3 afirma que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mientras que Colosenses 1:16-17 subraya que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y que en Él todas las cosas subsisten. Estos versículos nos revelan que Jesús no solo participó en el acto creativo, sino que es la fuerza vital que mantiene el orden del universo, rompiendo con la idea reduccionista de verlo únicamente como un líder moral o religioso. Esta revelación cambia completamente nuestra percepción, ya que confirma que la esencia de Jesús es la fuente de la vida misma, el principio y la culminación de toda la existencia. Su encarnación en la tierra no marca el surgimiento de un ser nuevo, sino la entrada del Creador en su propia creación, haciendo de su venida un evento de trascendencia universal. Al entender que Jesús es el origen de todo lo que existe, nos invita a replantear el sentido de la fe, reconociendo en Él la manifestación suprema de la verdad y el poder creador, lo cual inspira a buscar un conocimiento más profundo de la divinidad. El libro de Enoc, a pesar de no formar parte del canon bíblico tradicional, se reconoce por su carácter enigmático y por las sorprendentes revelaciones que ofrece acerca del Mesías. En Judas 1:14-15 se hace referencia a Enoc, quien profetiza la llegada del Señor acompañado de millares de sus santos, interpretación que muchos han vinculado con Jesús antes de su encarnación. Esta conexión sugiere que, incluso en escritos antiguos y apócrifos, se vislumbraba la figura de un Mesías preexistente, cuya venida estaba anunciada mucho antes de que se plasmara en los textos evangélicos.
La presencia de este pasaje en 1900, el libro de Enoc, refuerza la idea de que la misión de Jesús trasciende el tiempo humano y se enmarca en un plan eterno de salvación. Aunque este libro no se encuentre dentro del canon oficial, su contenido aporta una perspectiva complementaria y enigmática, invitando a reflexionar sobre la universalidad de la redención y la preexistencia del Salvador. En conjunto, estos textos ofrecen una visión enriquecida y multidimensional de Jesús, presentándolo no solo como el Redentor de la humanidad, sino como la encarnación misma de la divinidad y la fuerza creadora que da sentido a toda la existencia. Enoc 46:1-2 nos presenta una visión en la que se observa a un ser con apariencia humana sentado al lado del anciano de días. En esta imagen se le designa con títulos como Hijo del Hombre, Luz de las Naciones y El Elegido, términos que el Nuevo Testamento asocia con Cristo. Esta conexión entre el relato visionario y las declaraciones de Jesús en los Evangelios ha impulsado a muchos a cuestionarse si Enoc llegó a contemplar a Cristo antes de su manifestación terrenal. Esta representación no solo sugiere la existencia de una figura celestial preencarnada, sino que también invita a reflexionar sobre la posibilidad de que las antiguas visiones proféticas anticiparan la misión redentora de Jesús. La visión de Enoc actúa como un puente entre el pensamiento apocalíptico del pasado y la revelación cristiana, ofreciendo un testimonio simbólico de la eternidad y la preexistencia de aquel que vendría a transformar la historia de la humanidad. Si Jesús ya tenía una existencia previa y su destino estaba anunciado en textos milenarios, ello implica que su misión de salvación fue decretada desde el principio de los tiempos. Su preexistencia se manifiesta no solo en las Sagradas Escrituras, sino que también se refleja en escritos extrabíblicos que afirman que su llegada formaba parte de un plan divino inmutable. Esta realidad invita a repensar el origen de la redención. La encarnación de Cristo no fue un mero suceso histórico aislado, sino el cumplimiento de un propósito eterno. Al comprender que la venida del Salvador fue parte de un plan divino preestablecido, se profundiza en la magnitud de su obra y en la interconexión de la revelación divina a lo largo de la historia. Aunque el libro de Enoc no es reconocido como parte del canon oficial por la mayoría de las confesiones cristianas, su contenido suscita interrogantes intrigantes acerca de la identidad del Mesías. ¿Podría ser que la figura celestial que Enoc describió fuera en realidad la manifestación preencarnada de Jesús? Esta interrogante abre la puerta a nuevas interpretaciones y debates sobre la verdadera naturaleza de la revelación profética. La visión en Enoc se erige como un enigma que desafía la comprensión convencional, incitando a los creyentes a explorar más profundamente la continuidad y la coherencia del mensaje divino desde la antigüedad hasta nuestros días. Los primeros cristianos no solo proclamaban la divinidad de Jesús, sino que también sostenían que Él existía antes de tomar forma humana. Desde los albores de la Iglesia, los padres de la Iglesia describían a Cristo como el Logos eterno, una idea extraída del Evangelio de Juan y que sigue siendo fundamental en la teología cristiana. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía en el siglo I se refería a Jesús como Dios manifestado en carne, mientras que Justino Mártir en el siglo II lo denominaba el Verbo de Dios que existía desde la eternidad, enviado al mundo para redimir a la humanidad. Estos testimonios evidencian que la preexistencia de Cristo fue una creencia esencial y profundamente arraigada en los primeros tiempos del cristianismo. Incluso los primeros cantos litúrgicos, como se refleja en Filipenses 2, 6, 8, pintan a Jesús
como aquel que, existiendo en forma divina, se despojó de sus atributos celestiales para asumir la condición de siervo. Esta imagen inspiradora refuerza la idea de que la encarnación de Cristo fue un acto de amor supremo y voluntario. Los primeros cristianos comprendían que, aunque Él ya era eterno, eligió humillarse y venir a la tierra para cumplir su misión redentora. Esta enseñanza subraya que la historia de Jesús no empieza en un pesebre, sino en la eternidad, y que su sacrificio fue parte de un plan divino concebido desde tiempos inmemoriales. En consecuencia, si desde los inicios del cristianismo se enseñaba que Jesús existía antes de nacer, esto nos lleva a concluir que su narrativa no comienza en Belén, sino en la eternidad. La pregunta clave es: ¿cómo interpretaron los apóstoles y maestros primitivos esta realidad en sus cartas y enseñanzas? Esta cuestión invita a una exploración profunda de los escritos patrísticos, donde se evidencia un consenso sobre la naturaleza eterna de Cristo. Los apóstoles, a través de sus enseñanzas, mostraron que la encarnación era solo el punto de partida para la obra redentora que había sido orquestada desde siempre, estableciendo un diálogo entre la fe antigua y la revelación cristiana que sigue inspirando a la Iglesia hasta el día de hoy. El apóstol Pablo se destacó como uno de los defensores más contundentes de la existencia preexistente de Jesús. En sus epístolas lo describe como alguien que no simplemente se manifestó en la tierra, sino que ya era una realidad antes de la creación del universo. En Colosenses 1:15-17 se nos revela que Jesús es la imagen del Dios invisible y que por medio de Él se originaron todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Esta afirmación no solo destaca su divinidad, sino que también sitúa a Cristo como el fundamento mismo de toda existencia. La forma en que Pablo articula esta verdad nos invita a contemplar a Jesús como la fuente primordial de vida y orden, un principio eterno que trasciende los límites del tiempo y el espacio. En 1 Corintios 10:4, Pablo eleva aún más este misterio al señalar que los israelitas, en su travesía por el desierto, bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Este pasaje sugiere que Jesús estaba presente activamente en la historia del pueblo de Israel mucho antes de su encarnación, no como un mero testigo, sino como una fuerza vital que guiaba y sustentaba a los creyentes. Esta imagen impactante nos permite ver a Cristo como una constante en la vida espiritual de la humanidad, actuando como la fuente de fortaleza y sabiduría en momentos de necesidad, y reafirma que su presencia ha sido determinante desde tiempos inmemoriales. Otro fragmento revelador se encuentra en Filipenses 2:6-7, donde Pablo nos muestra a Jesús siendo en forma de Dios, pero que, en lugar de aferrarse a su condición divina, se despojó a sí mismo para adoptar la forma de siervo. Este acto de humildad revela que su existencia no tuvo su origen en la tierra. Al contrario, eligió conscientemente encarnarse para cumplir un propósito mayor. Esta decisión de renunciar voluntariamente a su gloria celestial para estar al lado de la humanidad enfatiza el amor y la entrega que caracterizan su misión redentora. Al identificarse con los débiles y necesitados, Jesús se convirtió en el puente perfecto entre la divinidad y la humanidad, demostrando que la verdadera grandeza reside en la entrega y el sacrificio. Si Pablo, uno de los escritores más influyentes en la formación del cristianismo, enseñaba de forma clara que Jesús ya existía antes de tomar forma humana, esto refuerza la idea de que su influencia en la historia es mucho más profunda de lo que a menudo se imagina. Su enseñanza invita a repensar la narrativa evangélica, evidenciando que la presencia de Cristo se extiende más allá de los relatos del nacimiento en Belén y penetra en la eternidad.
Esta perspectiva nos insta a ver la vida de Jesús como parte de un plan divino que se despliega a lo largo de toda la historia, permitiendo comprender que su sacrificio y su misión son el cumplimiento de un diseño eterno, inscrito desde la fundación del mundo. Uno de los conceptos más asombrosos que presenta la Biblia es que la crucifixión de Jesús no fue un evento fortuito, sino un acontecimiento predestinado desde antes de la creación. En 1 Pedro 1:20 se nos recuerda que Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes. Esta declaración nos confronta con la magnitud del plan divino. El sacrificio de Cristo no surgió de la contingencia, sino que formaba parte de una estrategia cósmica de redención. Al comprender que la crucifixión fue orquestada desde la eternidad, se intensifica la comprensión del amor incondicional y la sabiduría que subyace en la historia de la salvación, conectando de manera indisoluble el pasado, el presente y el futuro en la obra divina. Esta afirmación transforma radicalmente nuestra comprensión del sacrificio de Jesús. No se trató de una reacción espontánea frente al pecado humano, sino de un acto meticulosamente planeado desde la eternidad. En Apocalipsis 13:8 se le describe como el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, lo que implica que su muerte en la cruz estaba predestinada, inscrita en la historia mucho antes de la creación de Adán y Eva. Esta revelación nos invita a considerar que el plan de redención no fue un mero evento fortuito, sino el cumplimiento de una estrategia divina que abarca toda la existencia. Al comprender este preorden divino, se amplía la perspectiva sobre el sacrificio de Jesús, resaltando la perfección y el orden que subyacen en la obra de salvación. Si el sacrificio de Jesús fue decretado antes de que el tiempo comenzara, ello significa que Él ya existía como el Salvador en la eternidad. Su encarnación en la tierra no marcó el inicio de su existencia, sino la culminación de un propósito divino preparado desde el principio. Este conocimiento nos lleva a replantear la narrativa evangélica, reconociendo que cada acontecimiento en la vida de Cristo responde a un plan eterno. Su venida se convierte así en el punto culminante de un diseño celestial, en el que la manifestación humana de lo divino cumple una misión de redención que trasciende las limitaciones temporales. Esta idea nos plantea una interrogante esencial. Si Jesús ha existido siempre y su misión fue definida antes de la creación, ¿cómo interpretaron los teólogos de la Iglesia primitiva esta realidad? La reflexión sobre la eternidad de Cristo y su papel en la redención abre un espacio para explorar cómo la comunidad cristiana de los primeros tiempos comprendía y transmitía esta verdad, conectando el misterio de la divinidad con la experiencia humana. Los primeros teólogos cristianos dedicaron vastos esfuerzos en explicar la íntima relación entre Jesús y Dios Padre. Uno de los debates más encendidos en los albores del cristianismo fue si Jesús era un ser creado o eterno. Atanasio de Milnocento, Alejandría, firme defensor de la fe cristiana, afirmaba que Jesús era Dios verdadero de Dios verdadero, rechazando cualquier noción de que fuera una mera criatura. Esta postura culminó en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, donde se proclamó que Cristo era engendrado, no creado, de la misma esencia del Padre. Además, otros padres de la Iglesia, como Ireneo de León y Orígenes, argumentaron que la existencia de Jesús era eterna y que a través de él Dios Padre instituyó la creación del universo. Para estos pensadores, Jesús no era solamente un mensajero divino, sino la encarnación visible del Dios eterno,
lo que refuerza la centralidad de su papel en la historia de la salvación. Si la iglesia primitiva defendió con convicción que Jesús es eterno, es porque comprendían que su historia no se origina en un pesebre, sino en la eternidad misma. Sin embargo, aún queda por responder una pregunta fundamental. ¿Por qué decidió hacerse hombre? Esta interrogante impulsa una profunda reflexión teológica sobre el misterio de la encarnación, invitando a explorar las razones y el amor supremo que llevaron a la divinidad a adoptar la condición humana para llevar a cabo el plan de redención. El jardín del Edén se erige como símbolo de la perfección original de la humanidad antes de la caída. En su centro, Dios colocó el árbol de la vida, destinado a conferir inmortalidad a quienes de él se alimentasen. Curiosamente, en Apocalipsis 2:7 y 22:2, el árbol de la vida resurge como una figura esencial en la nueva creación, estrechamente vinculado a Jesús. Si Él es el principio y el fin, podría haber estado presente en el Edén como el propio árbol de la vida. Juan 15:5 lo ilustra como la vid verdadera, una imagen que evoca la función vital del árbol en el paraíso. Además, en Juan 6:51, Jesús declara: «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre», reflejando la promesa de eternidad que simbolizaba el árbol de la vida en Génesis. Esta asociación entre Jesús y los símbolos del Edén nos invita a meditar sobre cómo la encarnación no solo representa un acto de redención, sino también la restauración de la perfección original, invitándonos a reconectar con la esperanza de una vida eterna en comunión con lo divino. A veces, en nuestro caminar surgen más interrogantes que respuestas. Si te sientes desorientado y buscas claridad, te invito a conocer Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Este libro, repleto de enseñanzas y soluciones, está disponible ahora como un obsequio en el primer comentario. No dejes pasar la oportunidad de transformar tu vida y de descubrir el verdadero sentido detrás de estos desafíos espirituales. Tu búsqueda de respuestas es el primer paso para abrirte a una comprensión más profunda del propósito divino. Y este recurso puede ser la guía que ilumine tu camino en momentos de incertidumbre. Si Jesús estuvo presente desde el principio y su sacrificio posibilitó la restauración de la comunión con Dios, ello implica que su función como fuente de vida eterna fue anunciada desde la propia creación. La relación entre Cristo y el árbol de la vida sugiere que su presencia no tuvo un comienzo en Belén, sino que ha dirigido la historia de la humanidad desde sus orígenes. Esta conexión entre la figura de Jesús y los símbolos primigenios del Edén nos invita a reflexionar sobre el papel que desempeña la divinidad en el flujo de la existencia humana, marcando un vínculo inquebrantable entre el origen del universo y la promesa de la vida eterna. Sin embargo, si Jesús es eterno y estuvo presente en el Edén, surge la interrogante sobre cómo se explica la dualidad de su naturaleza humana y divina. Este enigma es uno de los pilares de la fe cristiana, pues se trata de comprender cómo puede coexistir en una sola persona la plenitud de la divinidad y la experiencia completa de la humanidad. Uno de los mayores misterios de la teología cristiana es cómo Jesús podía ser completamente Dios y, a la vez, completamente hombre. Esta dualidad se menciona en los Evangelios y ha sido objeto de análisis y debate teológico desde los inicios del cristianismo. La complejidad de esta verdad radica en que la encarnación de Cristo representa la unión perfecta de dos realidades aparentemente opuestas, lo que desafía nuestra comprensión y nos invita a adentrarnos en el misterio divino. En Filipenses 2:6-7,
Pablo explica que, aunque Jesús existía en forma de Dios, eligió asumir la forma de siervo y hacerse semejante a los hombres. Esto no implica que dejara de ser divino, sino que al encarnarse, integró una nueva naturaleza sin renunciar a su esencia eterna. Su existencia previa en el ámbito espiritual fue real y plena, pero al tomar forma humana, experimentó las limitaciones inherentes a la condición humana, como el sufrimiento y la muerte. Esta transformación voluntaria demuestra el profundo amor y la humildad de Cristo al decidir compartir plenamente la experiencia humana sin perder su identidad divina, lo cual enriquece nuestra comprensión del sacrificio redentor. Este misterio fue objeto de intenso debate en los primeros concilios de la Iglesia. El Concilio de Calcedonia, en el año 451, declaró que Jesús tenía dos naturalezas, sin mezcla, sin cambio, sin división, sin separación. Esto significa que Cristo no es una mezcla híbrida, sino que es a la vez completamente Dios y completamente hombre, coexistiendo en una sola persona. Esta definición trinitaria y cristológica se convirtió en la piedra angular de la fe, ya que clarificó las enseñanzas sobre la encarnación y garantizó que la redención pudiera abarcar tanto la divinidad como la humanidad de Jesús. Sí, Jesús ha existido eternamente y luego se hizo hombre. Ello indica que su encarnación no marca el inicio de su existencia, sino la manifestación física de una realidad eterna y preestablecida. Pero ¿qué significa realmente que Él es el primero y el último? Esta afirmación, cargada de simbolismo, sugiere que Cristo es el principio y el fin de todas las cosas, subrayando su papel central en la creación y en la historia redentora de la humanidad. Es una declaración de su supremacía y de la integridad de su obra divina, invitándonos a reconocer que en su esencia reside la clave para comprender el universo en su totalidad. En el libro de Apocalipsis, Jesús se autodenomina el Alfa y la Omega, el primero y el último. Apocalipsis 22:13, una declaración cargada de significado. En el Antiguo Testamento, Dios utiliza esta misma expresión en Isaías 44:6 para enfatizar su eternidad. Al atribuirse a sí mismo este título, Jesús se identifica directamente con la esencia divina, dejando claro que no es una criatura, sino que comparte la eternidad con el Padre. Esta afirmación es una de las evidencias más poderosas de su preexistencia y de su naturaleza intrínsecamente divina. Esta misma frase, primero y último, sugiere que Jesús no solo existía antes de la creación, sino que también estará presente en la consumación de los tiempos, posicionándolo en el centro de la historia humana, desde el origen hasta el final de todo. Al abarcar todo el tiempo, su rol se expande más allá de ser un mero líder espiritual. Se erige como el eje sobre el cual gira la existencia entera. Este concepto invita a ver la historia del universo como un escenario donde la presencia de Cristo es fundamental y permanente. La pregunta que surge a partir de su eternidad es: si Jesús siempre ha existido, ¿por qué eligió hacerse hombre? Siendo ya parte de la gloria celestial junto al Padre, la gran interrogante es ¿qué lo motivó a descender al mundo en forma vulnerable? La respuesta se halla en Juan 3:16, donde se nos revela: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Su encarnación no fue impuesta, sino un acto de amor supremo y voluntario, diseñado para acercar la divinidad a la humanidad. Hebreos 2:14-17 explica que Jesús adoptó la condición humana para identificarse plenamente con nosotros y experimentar nuestras dificultades. Su misión consistía en desmantelar desde dentro el poder del pecado y de la muerte, viviendo como hombre, pero sin caer en el error del pecado. Así,
Se convirtió en el mediador perfecto entre Dios y la humanidad, un puente que une dos realidades aparentemente opuestas. Esta encarnación permitió que su carácter divino se expresara de una manera comprensible para los seres humanos, mostrando no solo enseñanzas, sino una experiencia de vida compartida en cada paso del camino. Al hacerse hombre, Jesús demostró el rostro compasivo de Dios, viviendo entre nosotros, compartiendo nuestro sufrimiento y, en última instancia, entregando su vida para redimirnos. Su preexistencia y la planificación eterna de su sacrificio nos revelan que no fue simplemente un líder o un maestro, sino la misma intervención del Creador en la historia. Esto transforma por completo la manera en la que lo percibimos. Su mensaje no es una simple lección moral, sino una revelación de la realidad divina en acción. Si consideramos que Jesús existía antes de nacer, que estuvo presente en la creación y que su sacrificio fue parte de un plan eterno, nuestra visión sobre él se expande de manera radical. Su venida al mundo no se entiende como un evento aislado, sino como la culminación de un diseño divino que impacta a cada ser humano. En palabras de Jesús en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», lo que implica que la esencia misma de la existencia y del destino humano gira en torno a su figura. La verdadera pregunta que se plantea es, ¿qué harás tú con esta revelación? Ahora ya lo sabes, Jesús no comenzó en Belén, su historia es eterna. Este conocimiento nos invita a reflexionar sobre el profundo significado de su vida y su sacrificio, y a reconsiderar nuestra propia existencia a la luz de una verdad que trasciende el tiempo y el espacio.